Bienvenidos a un nuevo episodio de nuestro podcast Escucha Inclusiva. Nuevamente nos presentamos, somos Daniela Flores. Hola. Anaís Núñez. Hola. ¿En quién les habla? Valentina Cerda. Somos estudiantes de tercer año de Pedagogía en Educación Diferencial de la Universidad Católica Silva Enrique y le traemos este mini proyecto que consta de 3 episodios. En el episodio pasado estuvimos hablando sobre colegios con programas de integración escolar y en cómo las personas visualizaban en la sociedad a la población que tienen alguna discapacidad en temas de estereotipo o creencias antiguas, entre otros temas que pueden revisar en nuestro canal. Exactamente, en el episodio de hoy traemos temas sobre la accesibilidad social y laboral de las personas con discapacidad. Tal como dijo Valentina, algunos de los puntos a hablar son sacados directamente de la Ley 20.422, la cual establece normas sobre la igualdad de oportunidades e inclusión social de las personas con discapacidad. También hablaremos un poco sobre la Ley de Inclusión Laboral 21.015. Esta tiene por finalidad promover una inclusión laboral eficaz de las personas con discapacidad, tanto en el ámbito público como en el ámbito privado. Bueno, como mencionaron mis compañeras, en este episodio pondremos sobre la mesa el tema de las leyes chilenas que tienen relación con la inclusión y la vida independiente. En primer lugar, como mencionó Anaí, hablaremos sobre la Ley 20.422, la cual fue promulgada el 10 de febrero del año 2010. Esta ley abarca 4 aspectos en los cuales nosotros nos enfocaremos en 2, que son la vida independiente y el diseño universal. Exactamente, Valentina. Primero comenzaremos con la vida independiente, que según lo define la ley, y lo cito textual, es cuando el Estado permite a una persona tomar decisiones, ejercer actos de manera autónoma y participar ejerciendo el derecho al libre desarrollo de la personalidad. Es una pequeña definición, la verdad, que nos brinda, pero yo me pregunto, ¿una persona con discapacidad puede ejercer una vida independiente? ¿Qué opinan ustedes, chiquillas? Respondiendo a tu pregunta, Anaís, si bien la ley da una definición para la vida independiente, es el mismo Estado el que limita a las personas en distintas situaciones. Esto se debe a grandes irregularidades que se van presentando en la vida cotidiana. Por otro lado, lo que indica la ley es como un mundo de fantasía. Se espera que las personas puedan lograr, pero no da consejo o ayuda para poder llegar a esta meta, considerando que de estas trabas las pone la misma sociedad. Claro, ya que hemos podido ver en innumerables ocasiones que la discapacidad está en la sociedad y no en la persona. ¿Cómo es eso, Valentina? Mira, te daré un ejemplo. Una persona independiente que debe poder hacer algo básico o simple como tomar una micro, ¿verdad? Sí. Las micros de Santiago tienen unos torniquetes que si bien lo hicieron con la intención de que las personas paguen sus pasajes, pero no pensaron para nada las personas con discapacidad. Es una poder pasar por ahí. Si bien a una persona de la tercera edad se le dificulta, imagina una persona con movilidad reducida. Claro, entiendo. En ese caso la discapacidad está en el medio de transporte y no la persona. En este mismo caso sucede la realidad con las calles si lo llevamos más lo cotidiano, ya que estas en gran parte no están bien pavimentadas. Otras veces también construyen cosas que no corresponden, como los postes de la luz a la mitad de la vereda, o la misma sociedad le da otro uso como para estacionar autos, obligando a una persona con movilidad reducida a tener que depender de otra para que la ayude a bajar de la calle y tener que transitar por el mismo lado que transitan los autos, lo cual pone en riesgo su propia vida. Claro. Antes de continuar, igual quisiera mencionar que estos temas de la accesibilidad tienen relación con el diseño universal, que es el segundo tema que vamos a hablar. Esto nos deja en evidencia que cada uno de los tópicos que incluye la ley se relaciona. Por lo tanto, si falla uno, se ven afectados todos los demás. Por otro lado, podemos ver cómo la ley falló en el diseño universal, ya que al incluir, por ejemplo, estos torniquetes que mencionaban ustedes, el poder tomar un transporte público ya dejó de ser accesible para todos. Tienes razón, Daniela, ya que el primer paso para poder llevar una vida independiente es poder tener un diseño universal en los diferentes espacios, tanto públicos como privados. Pero ¿la gente comprenderá a qué nos referimos cuando hablamos de diseño universal? Yo tengo entendido, Valentina, que con la experiencia que hemos podido adquirir en estos años de carrera, el diseño universal se basa en que todas las personas puedan tener acceso a diferentes lugares, siendo este un diseño generalizado en el cual un futuro no necesite adaptaciones, tales como rampas para sillas de ruedas, bandas, ascensores, puertas anchas, ventanas con una altura adecuada, baño, entre muchas otras cosas.
También se puede implementar en cosas tan básicas como en la escritura. Al realizar un afiche, por ejemplo, un diseño universal sería utilizar letras sencillas como por ejemplo la Arial de tamaño 12 con frases, con enunciados cortos, entre otras indicaciones. No necesariamente tiene que ser en la infraestructura de un edificio o un parque. Claro, hablando de esto, igual me gustaría mencionar un tema con respecto a la ley 20.422. En esa ley se habla mucho de la palabra fomentar, que se da a entender que es como que se deja la voluntad de las personas. Y ahí está el gran problema, porque si tenemos una ley que apela a la voluntad de las personas, no avanzamos nada. Y parte de esto se ve en la escuela y en los trabajos. Claro, además, en relación con esto de apelar a la voluntad, ya hemos visto que tuvo que salir una ley de inclusión laboral, que es la ley 21.015, que obliga a los empleadores, es feo la verdad decir la palabra obligar, pero lamentablemente eso está haciendo la ley, está obligando a contratar gente con alguna discapacidad, y ahí podemos ver que recién comienzan a contratar casi desesperadamente para que no les llegue una multa. Pero yo estoy casi segura, puede que esté hablando mal, pero estoy casi segura que es muy probable que sin esta ley, esos mismos empleadores que hoy en día están contratando desesperados hubieran rechazado a una persona con discapacidad que hubiera ido a pedir empleo. Exactamente, Ney. Además que esta ley 21.015 demoró muchos años en salir, ya que recién en el año 2018 comenzó a regir para empresas que tuvieran más de 200 empleados. Y en el año 2019 para empresas que tuvieran entre 100 a 199 empleados. ¿Y qué sucedió con los otros años anteriores? No se les tomaba en cuenta y muchas personas con discapacidad no tenían un sustento para sobrevivir independientemente. Imaginen que la ley 20.422 habla sobre la vida independiente desde el año 2010, pero recién 9 años después se les da a esta persona una garantía y que hagan ejercer su derecho para poder tener un trabajo sin sufrir ninguna discriminación, ya que en estos lados las personas primero ven el diagnóstico antes de la habilidad, de las capacidades que pueden llegar a tener las personas para realizar ciertos labores. Bueno, después de hablar este tema tan interesante, nos iremos a un breve corte y volvemos. Estamos de vuelta para hablar sobre los derechos de las personas con discapacidad. Exacto, en esta segunda parte me gustaría traer este tema que va de la mano con la independencia de las personas. Más allá de los derechos universales, me quiero enfocar, por ejemplo, en el derecho de formar una familia. Este se ve muchas veces limitado por las opiniones de terceros, por ejemplo, de las familias, los médicos o de la misma sociedad al no confiar en las capacidades de las personas con discapacidad, por decirlo de alguna manera, y de esta forma agravan más su diagnóstico. Claro, esto siempre va a depender del diagnóstico de la persona, pero por ejemplo, si nos enfocamos en las personas con síndrome de Down, es un caso muy típico que las familias infantilizan tanto a los jóvenes que le terminan creando un vínculo de dependencia con su cuidador. Incluso llega a suceder que los mismos padres se cierran tanto en el diagnóstico y en lo que los doctores le dicen, que es un caso que se realizó por mucho tiempo, y es que algunas familias llegan a esterilizar a sus hijas para que no puedan tener hijos en un futuro, sin antes esperar a que esta niña pueda tomar una decisión sobre su propio cuerpo. Tener una enfermedad o un trastorno no te impide poder formar una familia. Claro, esto se llevó a cabo por mucho tiempo, por lo mismo desde el año 2004 existe el decreto 201, el cual promulga la Convención de las Naciones Unidas sobre los derechos de las personas con discapacidad y su protocolo facultativo. Es un documento muy interesante que lo invitamos a leer, el cual en el artículo 23, inciso B, dice: se respete el derecho de las personas con discapacidad a decidir libremente y de manera responsable el número de hijos que quiera tener y el tiempo que se debe transcurrir entre un nacimiento y otro. Para esto se recalca también en el inciso C que las personas con discapacidad, incluidos los niños y las niñas, mantengan su fertilidad en igualdad de condiciones con las demás. Es una información muy buena e importante, Valentina. Y como dije, era una práctica tan común y horrible que, como vimos, tuvo que salir las Naciones Unidas para indicar que este tipo de práctica era una violación a los derechos de los niños y de las personas en general, ya que es realmente una sensación horrible el querer formar una familia y no poder por el hecho de que te esterilizaron forzadamente solamente por un diagnóstico que te dieron.
Claro, sí, al final del día son personas igual que nosotros, ya que pareciera que no todos los ven así. Tenemos los mismos derechos, que estos se deben cumplir. En ese sentido, yo creo que como sociedad nos falta mucho por avanzar. El hecho de no encasillar a las personas dentro de un diagnóstico o juzgarla por su apariencia, ya que la mayoría de las veces la gente ni siquiera conoce el diagnóstico, pero por tener una apariencia física o rasgos faciales diferentes ya te tratan de otra manera y les limitan la vida. Mucha razón. Y bueno, para ir dando término al episodio de hoy, quisimos conversar sobre estos temas para que puedan reflexionar sobre las situaciones que se viven día a día. Quizás puede que nosotros dentro de nuestra realidad no lo visualicemos frecuentemente, pero estas cosas suceden y por ello debemos educarnos entre nosotros para cambiar estas malas prácticas. ¿Algo que quieran agregar, chicas? Yo creo, Valentina, que lo hemos dicho todo entre este y los capítulos pasados, pero bueno, más que nada esperar generar una conciencia y si algún día ven a una persona con discapacidad que la están juzgando sin conocerla o la están discriminando por su diagnóstico, en cualquier situación posible, sea comprando en el almacén, en un mall, paseando por un parque, intervengan y no se vean de lado como si nada, porque nos debemos apoyar y respetar nuestros derechos. Claro, sí, al final lo único que nos diferencia son las habilidades y capacidades que tenemos para realizar diferentes actividades, que más allá, como mencionamos, somos todos iguales y todos tenemos los mismos derechos. Exactamente. Bueno, como lo hemos dicho, detrás de un diagnóstico hay una persona con derecho y con valores. Nos vemos en el próximo episodio. Adiós. Chao. Chao. Adiós.